Cifras semanales de COVID. La Secretaría de Salud reporta 31.558 nuevos contagios, 136 muertos por coronavirus en la última semana, acumulado 7.284.502 casos y 331.333 fallecimientos. Sabemos que es una cifra mucho mayor en lo que va de la pandemia. Esos son los que tiene registrado oficialmente el gobierno, pero el propio gobierno ha reconocido que hay más. Mucho más. La Organización Mundial de la Salud considera que China todavía sigue subestimando fuertemente las muertes, aunque está proporcionando más informes, más información ya pública sobre su brote COVID-19. Las infecciones por coronavirus en el país asiático han aumentado después de que comenzaron a levantar sus medidas de cero COVID en diciembre del año pasado. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró que China no está dando cifras completas sobre sus fallecidos por COVID en el actual brote que sufre, lo que impide saber el verdadero alcance de la enfermedad, incluso a nivel global. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, China está reportando en la primera semana de enero 252,000 contagios por COVID-19 y unas 700 personas muertas, si no es que más. Hablemos de estos dos casos. Hay una nueva ola que anda pasando en México. Bueno, le hemos pedido con enorme gusto y además siempre le agradecemos su generosidad. El doctor Alejandro Macías, médico internista e infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato. Querido doctor, ¿cómo estás, Alejandro? Qué gusto verte, ¿cómo te ha ido? Bien, Javier, acá todo muy bien, gusto de estar con tu auditorio, buenas noches. ¿Cómo pasaste los días finales y principios de año? Bien, muy bien, en familia, Qué con bueno. algo de frío, pero sí, todo sí. muy bien, la pasamos muy bien, estamos bien. Aquí hoy en la ciudad raramente, fíjate, nos llovió y está haciendo frío, ¿no? Porque es que no hay cambio climático, Alejandro, claro que hay, ¿no? Claro, sí, no, eso es evidente no solo por los datos de la temperatura, sino por los cambios epidemiológicos en el mundo. Eso es, claro. Negarlo es negar la realidad. A ver, una opinión sobre lo que pasa en China. ¿Realmente China está en una situación tan dramática? ¿Puede convertirse en un asunto muy... El otro día leía un tuit tuyo que me hizo pensar incluso por esta conversación en lo que puede pasarle a este país. No, a ver, o sea, la situación de China realmente es crítica, ¿eh? No puedes imaginar, por ejemplo, la entrada de una enfermedad tan contagiosa, porque ellos recuerdan que pudieron controlar muy bien la entrada de Wuhan, cuando en Wuhan el virus original pues lo pudieron controlar. Pero este virus de ahora, sobre todo las subvariantes de Omicron, es 5 veces más contagioso. No lo podían detener. Y ahora que pues definitivamente vieron que ya no se podía detener y que abrieron todas las buena parte de las restricciones, pues se estima que puede haber en los siguientes pocos meses 1.000 millones de infecciones, 1.000 millones. Wow. Por poquitas complicaciones, imagínate que eso pues va a saturar los hospitales por meses enteros. Seguramente se van a incrementar sustancialmente las muertes, particularmente de las personas mayores de 60 años, que por desgracia son las que tienen las tasas de vacunación más bajas. Entonces, de alguna manera, pues China está pagando una factura que no había pagado y que nosotros ya vimos. ¿Qué supones que pueda pasar con estos 1.000 millones de contagios? ¿Cuántos podrían ser, piensas, eventualmente mortales? Mira, vamos a suponer que la tasa de complicación sea muy baja. Sí. Recuerden, por ejemplo, China es un país 10 veces mayor que México. Por lo menos 11 veces mayor que México. Vamos a decir que ellos tengan la cuarta o la tercera parte de la mortalidad que tuvimos nosotros, que sabemos la de nosotros debe andar como unos 700,000. Entonces, pon tú que tengan 200,000 para cada 120 millones de habitantes. Eso quiere decir, si tuvieran 200,000 y tú vas a multiplicar por 10 veces el tamaño, que se esperaría que al menos entre 1 o 2 millones de muertes en China en un plazo muy corto se van a dar en los siguientes meses. Y eso es una cifra muy conservadora, ¿eh? Si fuéramos, por ejemplo, a datos como, digamos, la mortalidad semejante a la de los Estados Unidos, tendríamos muchos más millones de muertes. Pero, a ver, independientemente de la conjetura, cada muerte es una tragedia y seguramente la situación que va a haber China, y aquí estoy hablando no como una crítica, sino como una solidaridad que debiéramos tener también, porque van a haber una situación muy difícil, es un país muy grande, la densidad poblacional en algunos lugares es muy alta y seguramente van a haber situaciones críticas, no les va a alcanzar los hospitales, no les va a alcanzar el oxígeno, vamos a ver lo que vimos en otros países, pero multiplicado por 10. Oye, me da la impresión, Alejandro, que hay muchos señalamientos hacia China. O sea que China
está siendo muy señalada, cierran fronteras, incluso muy criticados porque luego les recuerdan lo de Wuhan. Ahí, ¿qué piensas que sería la mejor estrategia? Porque no hay quien no los esté criticando, ¿no? Mira, hay que decirte una cosa, que China hizo un trabajo muy bueno de prevención inicialmente, ¿eh? O sea, claro que eso llegó a ser draconiano, como si dice, bueno, ya era evidente que no podían detenerlo y seguían con medidas draconianas, pero hay que decir que inicialmente hicieron un trabajo muy bueno de prevención, que eso dio tiempo para prepararse, que alcanzaron a vacunar a mucha gente antes de que entrara esta oleada. O sea, la situación que estamos viendo en China podía haber sido mucho peor, ¿eh? Si no hubieran vacunado. Ahora, sí hubo allí un problema serio, que es que sobre todo los mayores de 60 y 70 años de edad no confiaron en la vacunación y tienen tasas de vacunación relativamente bajas en poblaciones mayores de 60 y 70 años, que son, por desgracia, los de más riesgo de complicarse y de morir. Entonces, pues sí, digamos, hicieron un trabajo muy bueno, pero podrían haber vacunado mejor, sobre todo a los mayores de 70 años. Oye, a ver, estamos ante qué. Ahí pusimos de título, a lo mejor no te pudo haber gustado, Alejandro, pusimos una nueva ola, ante qué estamos con un número que suena fuerte, de 30,000, porque sabemos que son cifras oficiales y están como siempre las no oficiales. Sí, a ver, las cifras oficiales no dicen nada, ¿eh? Nomás te dicen, bueno, hay un pico y puede parecer más o menos del tamaño anterior. Pero, por ejemplo, si aquí en México nos están reportando, por decir, 5,000 pacientes diarios, Sí. tú puedes esa cifra multiplicarla por 50 o por 100, qué sé yo, y esa va a ser la cifra verdadera. Y eso es lo mismo que está pasando en todo el mundo. De hecho, estamos viendo un nuevo pico de hospitalizaciones, de muertes, pero no del mismo tamaño. Hay que decir que hay esta idea de que el virus se va haciendo menos virulento. No es eso. La verdad es que es poco claro que el virus se haga menos virulento, sino que está cayendo en poblaciones que ya pagaron una factura muy alta como la de nosotros. Nosotros ya pagamos una factura muy alta, pero ya tenemos mucha inmunidad. Entonces eso sí ya hace que hay mucha infección, pero relativamente poca enfermedad grave, poca muerte. Cada muerte sigue siendo trágica, 10, 20, 30 sí, diarios, claro. son muchas. Pero sí ya no nos va a afectar, porque, a ver, eso también debe ser claro, Javier, no nos va a pasar lo que está pasando en China, ¿eh? Nosotros ya tenemos muchísima inmunidad natural, mucha gente ya se infectó, mucha gente ya se vacunó, mucha gente ya tuvo las dos cosas y eso nos da mucha protección contra enfermedad grave y contra que no se nos colapsen los hospitales. Y aprender las lecciones, porque esto que nos pasó nos va a volver a ocurrir en el futuro y qué bueno que pues, pudiéramos ya aprender las lecciones e irnos preparando para la siguiente, y la mejor manera de hacerlo es responder lo mejor que podamos ahorita con una mejor inversión en salud. Oye, a ver, Alejandro, una parte que es importante que tiene que ver con este tema que insistes tanto y has insistido, que es el de la prevención, y tiene que ver con las vacunas. En proceso de vacunas, nuestro país, ¿cómo está? Los que llevamos 3, tendríamos que buscar la cuarta, podríamos quedarnos con 3, el gobierno está respondiendo todavía a esta demanda que de repente, pues así somos los ciudadanos, a lo mejor nos empezamos a asustar y digo, oiga, pónganos la cuarta mañana, o a dónde voy, o póngame la segunda que no me la he puesto, en fin, lo que fuera. Mira, de acuerdo con la evidencia internacional, un esquema completo es de al menos 3 dosis actualmente, ¿eh? Y que tengas una última dosis por lo menos en los últimos 6 meses. Particularmente, si tienes más de 50 años de edad, si tienes alguna enfermedad crónica, si estás debilitado por cualquier cosa, te conviene tener una vacuna en los últimos 6 meses. Esos, así sean 3 o 4 vacunas las que tengas una en los últimos 6 meses, te va a hacer que tengas menos complicaciones en caso de que te enfermes. Pero hay que decir que no debemos responder con pánico. Lo más probable es que si nos enfermamos, porque lo hemos dicho desde un principio, Javier, este virus nos va a enfermar a todos, ¿eh? O sea, nadie se va a escapar a la larga. O sea, eso hay que mantener esa información de que no caigamos en pánico, que estemos en las mejores condiciones físicas posibles, que tengamos nuestras vacunas, ahora también el que le toque la vacuna de influenza, hacer ejercicio, controlar tus enfermedades crónicas, ser cautos. O sea, si vas a entrar en un tumulto de personas cerradas, ponte un cubrebocas, ¿qué te cuesta? No necesitas que te lo obligue el gobierno. Claro, sí. Ese tipo de cosas pues ya llegaron para quedarse y hay que mantenerlos porque eventualmente nos vamos a volver a enfermar. Sí. ¿Cuántas veces te dio COVID a ti ya?
Pues mira, yo creo que una, pero la verdad no sé, porque yo no estoy haciendo pruebas. Y cuando estamos atendiendo a los pacientes, pues no puedes estar haciendo una prueba todos los días, pero Claro, de repente dices, pues a lo mejor esos estornudos fueron COVID, qué sé yo. Pero yo entiendo que probablemente una, pero no estoy seguro ni siquiera de eso. Yo llevo 2. No, sí, son poquitas, ¿eh? Yo he visto pacientes que dicen, doctor, es que no es posible, ya me dio 3 veces y me lo confirmaron. No, yo he visto pacientes con 4 y 5 veces y es perfectamente posible. Pero ahí la vacuna es la clave. La vacuna es la clave. Este virus no tiene palabra de honor. Sí. La vacuna es la clave, Alejandro. Sí, la vacuna. Ahora, también, si ya tienes una de los últimos 6 meses o te enfermaste, digamos, hace 2 meses, pues es muy parecido a lo que te pueden poner ahorita en la vacuna. Entonces, tienes alguna inmunidad. Bueno, Alejandro, como siempre, gracias, buenas noches, qué gusto. Sí, gracias, Javier. Cuídense, hasta luego. Que estén bien.